buenos días. Doy gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Si no, ¿qué sería de nosotros? Si se nos acumularan nuestras faltas, si Dios no hiciera, como dice la Escritura, tomar nuestro pecado y arrojarlo al fondo del mar y no acordarse de él nunca más, no tendríamos esperanza. Hoy vamos a continuar, después de la pausa que hicimos el domingo pasado por el Día de las Madres. Vamos a retomar nuestro estudio de fundamentos. Estamos estudiando la forma en la que debemos responder a la cultura en ciertos temas controversiales y cómo podemos glorificar a Dios mientras damos la respuesta, ¿verdad? Las dos cosas. No nada más qué respuesta damos, sino cómo glorificamos a Dios en el proceso de responder. Ya hablamos sobre la homosexualidad y sobre el matrimonio homosexual. Y hoy vamos a estudiar el tema del aborto. Cuando hablamos del aborto hay que dejar en claro ciertas definiciones y como hemos hecho en los temas anteriores, lo primero que debemos hacer es tener una idea clara de la postura de aquellos que están a favor de la despenalización del aborto. ¿Cuál es su cosmovisión? Cosmovisión tiene que ver con la forma en que interpretas todo lo que sucede, todo en la vida, todo en el universo. Todos tenemos una cosmovisión. Cuando entiendes cuál es la cosmovisión de otra persona, por qué cree lo que cree, por qué llega a las conclusiones a las que llega, entonces tienes la oportunidad de poder no solo comprender la manera en que razona, sino poder comparar cosmovisiones diferentes. Y nuestro objetivo es bíblicamente analizar el tema del aborto que la cultura propone, que la cultura cada vez más acepta y algunas de las consecuencias de aceptar esas, digamos, filosofías o cosmovisiones y cómo es que por medio de la Escritura debemos de dar una respuesta. Así que antes de entrar al tema, vamos a orar, por favor, así como estamos. Señor, te damos gracias porque tenemos libertad para congregarnos, aún conservamos nuestra libertad para expresarnos. Te rogamos, Señor, que por medio de tu palabra podamos entender con claridad qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es bueno, qué es malo, qué es falso, qué es verdadero, de manera que podamos responder con gracia a aquellos que demandan razón de la esperanza que tenemos en ti. Permítenos comprenderlo para que no solo sepamos cómo responder, sino sepamos cómo comportarnos cuando abordamos este tipo de temas que suelen ser difíciles y complicados. Nos ponemos en tus manos, como siempre. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hablar de estos temas puede ser muy complicado, sobre todo cuando hablamos de la parte de la iglesia relacionada al Estado. Estamos en un Estado laico, ¿verdad? Hay una separación entre iglesia y Estado. Y se vuelve complejo determinar cuándo el Estado debería tomar información de lo que la iglesia dice. Algunos consideran que si el Estado toma como referencia a la Iglesia, ya no se está cumpliendo el Estado laico que debemos de tener. Las leyes, algunos piensan, deben ser completamente separadas de la fe o la religión. Y en cierta manera estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya habíamos dicho anteriormente que no proponemos ni estamos pensando que lo correcto es que los gobiernos sean influenciados por las religiones. Sino tendríamos que permitir imposiciones de otras religiones en nuestra manera de vivir, cosas con las que no estamos de acuerdo o que incluso contradicen nuestra fe. Pero no se trata de tomar en cuenta otras relaciones, sino de considerar la validez de los argumentos, examinar las ideas y ver a dónde nos llevan esas ideas. Y si partimos de una perspectiva bíblica para formular un argumento, el argumento no debe ser rechazado porque proviene de la Escritura. El argumento debe ser aceptado o rechazado según la validez y la realidad o la veracidad de ese argumento. Así que quisiera que dedicáramos un poco de tiempo. Hay muchísima información, cualquiera la puede encontrar en internet, hay muchísimas fuentes para esto. Yo recopilé la información para dejar un panorama claro, simple, de cuál es
el pensamiento o el razonamiento de este grupo que se identifica a sí mismo como proelección. Decimos que estamos divididos en dos bandos. La sociedad está en dos bandos, al que algunos se consideran neutros: proelección y provida. Y algunos están luchando ahí en medio entre cuándo sí debe elegir a alguien, cuándo no debe elegir, cuándo la vida debe prevalecer y cuándo no. Pero no va a ser nuestro enfoque el punto medio. Nuestro enfoque es determinar cuáles son los argumentos bíblicos que nos deberían llevar a defender la vida. Es decir, no estar a favor de la proelección. Entonces, para poder ser justos y no cometer la falacia del hombre de paja, ¿se acuerdan cuál es esa falacia? Crear una idea en tu mente, en tu imaginación, de lo que otro cree, decir cosas falsas de la postura de alguien y luego atacar esa invención tuya y en tu imaginación ganarle al monito de paja que tú te hiciste. No estamos tratando de ganar, ni estamos tratando de que otros pierdan. Queremos razonar. Razonar para llegar a una conclusión. Cuando el apóstol Pedro dijo que debemos responder al que pide razón de nuestra esperanza, ahí está el punto, la obligación del cristiano de razonar, porque espera lo que espera. De hecho, en Árbol Plantado nos enfocamos en entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Ahora, ya saben que hemos estado estudiando y ya tenemos meses en estos temas, no específicamente del aborto, sino en poner todas las bases bíblicas necesarias para llegar a las conclusiones que hemos estado llegando en el tema de la homosexualidad, en el tema de matrimonio homosexual y ahora en el tema del aborto. Estudiamos lo que era la humanidad en términos bíblicos, luego lo que es la nueva humanidad. Cuando estudiamos la humanidad vimos que es un humano bíblicamente hablando y toda esa información que ya la tenemos registrada en los últimos meses, no voy a profundizarla hoy en día. Hoy voy a usar todas las bases que ya pusimos para poder llegar a conclusiones. Así que la cantidad de versículos, si tú comparas la cantidad de versículos que estudiamos en un tema cuando estamos viendo la base bíblica, son muchísimos, comparado con los versículos que analizamos en este tipo de temas, donde se trata de llegar a conclusiones y de razonar. Así que, por favor, espero que no haya confusión, es decir, ¿por qué Hernán siempre menciona y utiliza muchos pasajes bíblicos? Pero cuando llegó el tema de la homosexualidad ya eran poquitos. O cuando llega al tema del aborto son poquitos. Algunos dicen, porque no hay información bíblica. Por supuesto que la hay. Pero nuestro objetivo era poner toda la base para poder enfocarnos en entender cuál es la raíz del problema y no meterme a explicar cosas que ya estudiamos en las semanas anteriores. Así que voy a tratar de exponer con claridad, de la manera más simple que puedo, cuál es la idea del movimiento proelección, aquellos que están a favor del aborto. Lo primero que hay que dejar en claro es a qué nos referimos con aborto. La Real Academia Española dice, aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Según el Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León, hoy en día el aborto se define de la siguiente manera. En el capítulo 10, artículo 327, dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y aquí como que aplica para animales o seres humanos, ¿verdad? Nunca vas con una mujer y dices, ¡ay, estás preñada! Dice, ni que fuera vaca, ¿verdad? Estás embarazada. Entonces, cuando vemos estos términos, la muerte del producto de la concepción, ¿cuál es el producto de la concepción en términos cotidianos? El feto. Algunos dicen, no es un bebé. Y dicen, bueno, la definición estricta de bebé es alguien que es un lactante, no me acuerdo cómo se especifica. Un bebé es aquel que está en la lactancia. Y cuando hablamos de un bebé en el vientre de su madre, no aplica esa definición. Entonces voy a referirme como feto. Cuando el Código Penal establece la muerte del producto de la concepción, está implícito que en la concepción empieza la vida. Y el producto de la concepción, en términos técnicos, la unión del óvulo y el espermatozoide, cuando estos se unen, decimos que hay un nuevo ser viviente.
Ahorita profundizamos un poco más en eso sin ser muy técnicos. Pero entonces, el producto de la concepción se refiere al feto. Interrumpir el embarazo, según la Real Academia Española, el Código Penal dice es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Desde la concepción hasta justo antes de nacer, matar a ese ser vivo es aborto, según todavía actualmente nuestro Código Penal. Ahora, actualmente en nuestro estado, el aborto es sancionado, la interrupción del embarazo, la muerte del feto. Quiero leer los artículos, son 4, para dejar en claro cuál es nuestra situación actual, que en cualquier momento podría cambiar. Pero según la definición de aborto en el Código Penal, ahora el artículo 328 dice, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar. Así que es penalizado. La mujer que ella misma voluntariamente mate al ser vivo que lleva en su vientre debe pagar de 6 meses a 1 año de prisión. Artículo 329. Al que haga abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre con el consentimiento de ella. Cuando falte consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años. Y si mediare violencia física o moral, se impondrá al autor de 4 a 9 años de prisión. Artículo 330. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Así que está penalizado. Y las penas, podemos debatir en si son lo suficientemente fuertes para que sean disuasivas o no. Sin embargo, hay 2 excepciones por las cuales en nuestro Código Penal el aborto es legal y permitido. Artículo 331. No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte o de grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora. Tampoco será sancionado el aborto cuando el producto sea consecuencia de una violación. Entonces, en nuestro Código Penal hablamos de aborto legal y aborto ilegal. El aborto legal es aquel donde la mujer está en riesgo de muerte si permanece o si continúa con el embarazo. Y la ley no sanciona a aquellas mujeres que al correr su vida a peligro decidan matar al ser vivo que está en su vientre o cuando el ser vivo, el feto que está en el vientre de la madre, es producto de la violación. Entonces el aborto legal en nuestro estado son esas 2 cláusulas. En cualquier otra circunstancia está penalizado, es ilegal. Ahora, en nuestro estado y en nuestro país y en muchos otros países se han generado protestas por parte de grupos que desean que el aborto sea despenalizado completamente. En otras palabras, consideran que el aborto debe ser legal en todo momento y además que sea seguro y gratuito. Creo que todos hemos escuchado o leído esa frase, aborto seguro, legal y gratuito. Normalmente está identificado con los pañuelos verdes o el movimiento feminista. Estos grupos consideran que el Estado no solo debe permitirles abortar, sino que también debe proveer las instalaciones adecuadas y cubrir el costo total requerido para tal procedimiento. ¿Cuál es el criterio entonces para que puedan abortar? Ellos usan 2 argumentos. Tiene que ver con la libertad de la mujer. Hay más argumentos, pero me parece que si analizamos estos 2, todo lo demás quedaría, claro. Si entendemos estos 2 argumentos, todas las objeciones y circunstancias y casos especiales que ellos usan a su favor quedarían explicados si entendemos estos 2. El primero es que, dicen ellos, toda mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Tiene derecho a su propio cuerpo. Por lo tanto, nadie puede decirle qué hacer con su cuerpo. Un hombre no puede decirle qué hacer con su cuerpo, la iglesia no puede decirle qué hacer con su cuerpo, el Estado no puede decirle qué hacer con su cuerpo. Ella decide qué hace con su cuerpo. Y número 2,
toda mujer tiene derecho a la libertad individual, es decir, tiene el derecho a elegir. Y hay otra frase muy común: mi cuerpo, mi decisión. En esos dos argumentos prácticamente se establece todo lo que ellos promueven. La mujer dice, es mi cuerpo y yo decido. Eso es todo. Tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que me plazca y tengo derecho a decidir qué hago con mi cuerpo sin que otro intervenga. Partiendo de ahí, surgen distintas explicaciones de por qué el aborto legal, seguro y gratuito es necesario. Según distintos estudios y artículos que encontré, pongo las que me parecen, e incluso algunos consideran, como las principales razones por las cuales las mujeres hoy en día acudirían al aborto, puesto que todavía no es legal aquí en todo sentido, y que en otros países esas son las razones por las cuales van a abortar. Número 1, para evitar la maternidad. Ahora, este orden no significa relevancia ni importancia, no es un orden específico. Número 1, las mujeres abortan para evitar la maternidad, es decir, porque ya tienen todos los hijos que quieren, o no quieren tener hijos más, o simplemente no quieren tener hijos, o falló su método anticonceptivo. Número 2, para posponer la maternidad, porque consideran que su último hijo es todavía muy pequeño o porque quieren retrasar la llegada de un hijo. 3, por condiciones socioeconómicas. Argumentan que no pueden mantener una criatura en ese momento porque quieren terminar su carrera profesional, quieren terminar sus estudios, necesitan trabajar de tiempo completo para mantenerse a sí mismas e incluso a otros hijos. Por problemas en la relación. Argumentan que no desean abortar porque tienen problemas con su pareja. No quieren criar a un hijo sin contar con una pareja, o quieren que su hijo crezca con un padre. Consideran que deben estar casadas antes de tener un hijo, etc. Y por la edad, siguiente, consideran que son muy jóvenes para que puedan ser una buena madre. Y sus padres no quieren que tenga un hijo, o consideran que son muy grandes para tener otro hijo, o ya no tienen energía para cuidar otra criatura. El factor de la edad. Por motivos de salud. El embarazo puede afectar su salud. Puede incluso el hijo padecer una enfermedad crónica. El feto podría tener deformaciones o tener VIH. Y por último, por coerción. Fueron violadas, embarazadas por el padre u otro pariente, su pareja o una persona cercana insiste en que tengan un aborto, etc. Son muchas, ¿verdad? Y muy variadas. Y claro que son problemáticas, ¿verdad? Cada una de estas razones por las cuales las mujeres abortarían o ya abortan en otras partes donde es permitido legalmente, está fundamentado en los dos primeros argumentos que mencioné. Toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y toda mujer tiene derecho sobre su cuerpo y toda mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo. Si esas dos cosas son ciertas, todas las razones que expliqué serían válidas, ¿verdad? Ahora, en ningún momento estamos diciendo que negamos la realidad de las cosas que mencionan. Hay mujeres que no deberían de tener hijos, ¿verdad? Porque ya tienen muchos o porque no tienen el dinero para criarlos, no están en las circunstancias, tienen muchos planes, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando engendras un hijo, te cambia por completo la vida. No estamos diciendo que es pura felicidad, ¿verdad? Mamás, papás, todos reconocemos que tener un hijo implica negarse a sí mismo. Dejas de pensar en ti, en muchas cosas, y te enfocas en pensar en ese bebé que trajiste al mundo. Así que reconocemos que todas las razones que ellas comentan están hablando efectivamente de problemas difíciles, a veces problemas muy graves, como cuando hablamos de la violación. Inicialmente, el movimiento pro elección argumentaba que el feto no era un ser vivo, simplemente un cúmulo de células, y que no había ninguna razón para prohibirle a una mujer desechar algo que no tiene vida. No sé si alcanzaste a escuchar ese argumento, ya tiene mucho tiempo que no lo usan. Dicen, mira, eso no está vivo. Si yo me deshago de eso,
No hay ninguna implicación. No es un ser vivo. Luego cambiaron su argumento. Ahora muchos de los que apoyan el aborto legal o el movimiento pro elección están dispuestos a reconocer que la vida inicia en la concepción. Luego es lo que la ciencia claramente apunta. Y algunos han dicho, no tiene caso luchar con eso, hay que aceptarlo. Es cierto, es un ser vivo. Sin embargo, argumentan que aunque tiene vida, no es una persona. Por ejemplo, dicen, el óvulo tiene vida, el espermatozoide tiene vida. Y como un mecanismo o argumento de defensa, dicen, los hombres, por distintas razones injustificables, algunos incluso de forma cotidiana, desechan a los espermatozoides a la basura, aunque reconocen que el espermatozoide tiene vida. Por consecuencia, si la mujer está embarazada, aunque reconocen que tiene vida, no es una persona. Y entonces te llevan al debate de en qué momento un ser vivo es reconocido como persona. Bueno, porque tiene facultades mentales, o porque puede valerse por sí mismo, porque puede distinguir entre lo que quiere y no, es decir, capacidad de elegir, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, un feto no tiene esas capacidades, ¿o sí? Entonces consideran que no es una persona porque, cito al menos 4, no puede respirar por sí mismo, no puede alimentarse por sí mismo, no está consciente de sí mismo y no puede vivir si sale del vientre de su madre. ¿Cómo podrías llamar a algo, a un ser vivo, persona, si no puede ser autosuficiente? ¿Me explico? Entonces la pregunta, ¿es el feto un ser humano? Ellos dicen no. Algunos están dispuestos a reconocer, bueno, quizás por los 7 meses. Algunos dicen no, a los 3. Otros dicen, y creo que no me acuerdo qué país estaban argumentando esto, no es una persona hasta que nace. De manera que pueden abortarlo incluso en el 9º mes. ¿Cómo respondemos ante eso? ¿Cómo bíblicamente podemos decir que es una persona? ¿En qué momento de la etapa de gestación se convirtió en persona? ¿O cómo argumentamos este tipo de cosas? ¿Verdad? Esa es la postura a grandes rasgos. Si comprendemos esto, creo que tenemos el panorama muy claro de cuáles son las cosas que ellos afirman, aunque no entendemos todavía por qué las afirman, pero lo vamos a ver. Estamos viendo que se puede justificar desde su perspectiva que si una mujer dice estoy embarazada, pero tengo muchas cosas que hacer, esto que tengo aquí, aunque está vivo, no es una persona, así que lo deshago y el gobierno no me lo puede impedir. Es más, me debe de dar las facilidades económicas, estructurales, toda la infraestructura que se necesite para que yo lo haga, siempre que vea que hay un problema para mí, que no están sus planes, que ya tiene muchos hijos, no quiere tener hijos, tiene problemas con su pareja, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, algunos tratan de argumentar que están mal y tratan de probarles en sus términos que lo que están haciendo es incorrecto. Si te fijas, sus argumentos son meramente emocionales. Deciden que no hay vida y luego cambian de postura y dicen sí hay vida, pero no es una persona, y tratan de definir qué haría que un ser vivo sea persona. Y luego todos de ahí, una vez que dejan eso establecido, todo es emocional. No tengo ganas, no me siento bien, el niño va a sufrir. ¿Escuchaste eso? Es que le va a ir muy mal. ¿Para qué quieres traer un niño al mundo si va a andar en la calle? ¿O para qué quieres traer una persona al mundo si va a estar deforme? ¿Qué clase de vida va a tener? Y todos esos argumentos son emocionales. Y lo triste es que los cristianos quieren entrar a la arena de debatir con emociones. He escuchado cristianos que tratan de persuadir a aquellos que quieren legalizar el aborto diciendo cosas como esta. No abortes, muchacha, porque te vas a sentir muy mal cuando abortes. No abortes porque después de abortar te vas a arrepentir. No abortes porque vas a cargar con la conciencia, la muerte en tu conciencia, la muerte de tu bebé en tu conciencia por toda tu vida.
Otros le dicen, no abortes porque Dios te va a castigar. El argumento emocional, el argumento pragmático, ¿te vas a sentir mal o te va a ir mal? ¿Cuál es la respuesta? Mira, ¿alguna vez has tratado de usar ese argumento en cualquier tema? Decirle a alguien, no hagas esto porque te va a doler. ¿Cuántas veces te ha funcionado? Decirle a alguien que no haga algo por lo que le puede llegar a pasar. ¿Alguna vez, y voy a tratar de hablar con los más jóvenes, que son los que más enfrentan ese tipo de cosas, ¿alguna vez tuviste un amigo que quería estar románticamente relacionado con otra muchachita y tú le dijiste, no te conviene, te va a maltratar, te va a ir mal? ¿Alguien estuvo en esa experiencia? No eres tú el alborotado. Tú eres el que aconsejas a otro diciéndole, no te conviene estar con esta muchacha porque te va a hacer mal. ¿Alguien ha estado en esa situación? Ok. ¿A cuántos les funcionó? Que el muchacho dijera, ¿en serio? Gracias, muchas gracias. Me has librado del sufrimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de ellos? No va a pasar. ¿Verdad? Pero mira, todos los muchachos con los que han dado. Pero ella me dijo que yo soy especial. ¿Verdad? O no le he dicho nada. Y es al revés. Pero ella es tan especial que no voy a desaprovechar la oportunidad. Los cristianos tratan de argumentar en ese mismo sentido. Le dicen a las mujeres que quieren abortar, te vas a sentir mal. ¿Qué dicen ellas? No me voy a sentir mal. Conozco muchas mujeres que no se sienten mal. Te vas a arrepentir. Algunas de ellas dicen, no me voy a arrepentir. De hecho, lo voy a seguir haciendo. Vas a cargar en tu conciencia eso que hiciste. Por el contrario, me siento liberada, porque al fin soy libre. Y no hay forma de argumentar por medio de los sentimientos o por cómo le va a ir, porque para empezar no tienes ni siquiera la certeza de cómo le va a ir. Así que no es la forma correcta y no es una perspectiva bíblica el tratar de convencer a alguien de que no haga algo por las cosas que le podrían pasar o por cómo se podría sentir. Eso no tiene sentido bíblicamente hablando. Si vamos a dar una respuesta, no puede estar basada ni en las emociones o en los sentimientos, ni en el pragmatismo, si funciona o no funciona. Nuestra respuesta, si somos cristianos y somos siervos de Jesús, un siervo no hace más lo que su amo le ordena. Nuestra respuesta tiene que ser bíblica. Y para dar una respuesta bíblica hay que ir a la Escritura. Y que la Escritura nos permita entender qué debemos hacer en esa situación, indistintamente de lo que sentimos e indistintamente de las consecuencias físicas de esas acciones. Ahora, algunos me van a decir, como he escuchado argumentos, Hernán, tú eres hombre, no puedes opinar sobre el aborto. Para opinar sobre el aborto tienes que ser mujer, que tú no puedes comprender lo que una mujer siente. Para ti es muy simple decir que no aborte, pero ¿tú te vas a hacer cargo de ese niño? ¿Tú vas a cargar con la vergüenza que puede representar ese niño? Para ti es muy fácil desde afuera decir que no aborte, pero no haces nada para ayudar a esa mujer y no te vas a hacer cargo de esa criatura. Así que no tienes derecho de opinar. Y entiendo por qué lo dicen. Pero para nosotros, cristianos bíblicos, no son las emociones ni la experiencia lo que determina si hacemos algo o no, si estamos a favor o en contra. Lo que determina es lo que la Escritura dice. Así que no voy a hablar en base a la experiencia ni en base a las emociones. No tengo una historia que te llegue al corazón y que te convenza de no abortar. Y no voy a pretender llegar a las emociones de nadie. Quiero que analicemos lo que la Escritura enseña al respecto y con el razonamiento lleguemos a conclusiones. Bíblicamente, vamos a Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6.
Vamos a tomar una serie de argumentos para llegar a una conclusión. Y la verdad es que la conclusión es muy rápida, muy simple y muy sencilla. Y si la comprendes, rápido detectas todos los problemas del movimiento pro elección. Génesis 9, 5 al 6. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Ese es el pacto que Dios hace con Noé y su descendencia cuando salen del arca. Algunos le llaman a esto las leyes esta es parte de las leyes noágidas, de todos aquellos que provienen de Noé. Dios pone el valor de la vida del ser humano por encima de cualquier otro ser vivo, terrenalmente hablando. ¿Verdad? Y establece que si alguien le quita la vida a un ser humano, a alguien o algo, otro ser humano o un animal, si un ser humano o un animal le quita la vida a otro ser humano, quien le quitó la vida debe pagar con su vida, sea hombre o bestia. ¿Entiende? Está poniendo un estándar. El ser humano es valioso no por ser un ser humano, sino porque tiene la imagen de Dios. Y ya analizamos con cierto detalle y buena profundidad qué implica ser la imagen de Dios. Si lo quieres repasar, regrésate a los temas de fundamentos, humanidad, y ahí abordamos toda esa información bíblica. Si un ser humano tiene la imagen de Dios, bíblicamente hablando, tiene el máximo valor que la vida puede tener en el plano terrenal. No hay ningún punto de comparación entre ángeles y seres humanos. Y no nos afectaría nuestro argumento, ¿verdad? Lo que necesitamos es entender cómo aplica para nosotros. Ahora, tenemos que reconocer que la Biblia no dice literalmente, por medio de un versículo, con exactitud, en qué momento es iniciado o es creado un ser humano. La ciencia, hasta ahora, lo mejor que tenemos de la ciencia nos dice que es en el momento de la concepción. Y algunos debaten. Dicen, no en la concepción, sino en el momento en que se asienta ya en la matriz, conectado para que pueda seguir creciendo. Estamos hablando como quiera de una diferencia que no tendría para nada consecuencias importantes en lo que estamos argumentando. Ahora, un ser humano, bíblicamente hablando, es la unión de un alma y un cuerpo. Cuando Dios formó a Adán del polvo, no era un ser vivo, hasta que Dios sopló en las fosas nasales, lo que debe traducirse del original, y entonces fue un ser viviente. Si tú separas el alma del cuerpo, muere, ¿verdad? Ya estudiamos también cómo el alma puede permanecer aunque no tienes el cuerpo, pero el cuerpo no permanece sin el alma. La unión de un cuerpo y un alma es un ser humano. Separar el cuerpo y el alma es matar a un ser humano. ¿Ok? Es simple. Ahora, vamos a Salmos, Salmo 139, versículo 13 al 16, Reina Valera 60. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. La palabra embrión en el hebreo se traduce como sin forma. Porque alguien dice embrión, ¿a poco ya sabían de los embriones en los tiempos del salmista? No, la palabra hebrea se debe entender como algo sin forma. Hasta donde estaba el conocimiento en aquel entonces, cuando dice que fue entretejido en lo más profundo de la tierra, se refiere a lo imposible que sería ver el proceso de gestación dentro del vientre de la mujer. Cosa que ahora con la tecnología tenemos mucha más información que en aquel entonces. El punto es que dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad?
fue formado según lo que Dios había dicho. Es decir, en el vientre de su madre ya era un ser humano. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿un ser humano dejaría de ser humano según el lugar en el que está? Si te vas a lo más alto de la tierra, ¿seguirás siendo humano? Si te vas a lo más bajo, si te metes a una cueva, o si lo tienes en el vientre de una mujer, ¿pierde su estatus de ser humano por el lugar donde está ubicado? Por supuesto que no. Y eso es lo que encontramos en la Escritura. Sea en el vientre o fuera del vientre, es reconocido como un ser viviente con alma. La unión de un alma y un cuerpo es un ser humano. Aunque la Biblia no especifica en qué momento con exactitud, podemos deducirlo con el alcance del conocimiento que tenemos. ¿Qué lo identifica que un ser humano realmente es un ser humano? La capacidad de pensar, de hablar, de moverse, de comer. No, el ADN. ¿Me explico? ¿Cómo identifica si alguien estuvo en la escena del crimen? Por medio de una secuencia de ADN. Tomas cualquier cosa que nuestra tecnología permita invadir y obtener, un cabello, uñas, saliva, etcétera, y de ahí puedes obtener el código de ADN único e irrepetible por cada ser humano. Lo que sabemos es que un ADN nuevo, único e irrepetible se forma en la concepción. Ahora vamos a Lucas 1, 39 al 41. Creo que nos da información no nada más de que hay un ser humano en el vientre de su madre, sino incluso cierto grado de conciencia. Lucas 1, 39 al 41. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Contexto. María recibe la noticia de que Dios va a hacer que ella conciba, sin intervención humana. Sobrenaturalmente concibe. La concepción es llevada a cabo sin espermatozoide, solamente considerando el óvulo de María. Dios hace que Jesús sea concebido en el vientre de María. Si tú lees ese capítulo, resulta que Elizabeth, su pariente, que se nos traduce como prima, era una mujer de edad avanzada, estéril, pero Dios le había dado la capacidad de tener un hijo, Juan el Bautista. Cuando María concibe a Jesús, Juan el Bautista estaba en el 6º mes de embarazo. No sabemos qué tanto tiempo pasó, pero no fue mucho. Después de que María recibe la noticia de que acaba de concebir, va y visita a su pariente Elizabeth, y Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, reconoce a lo que María lleva en su vientre, a Jesús. No nada más era un ser humano Juan el Bautista en el vientre de su madre, sino que también se le dio reconocer a quien tenía, que precisamente Juan el Bautista había sido llamado a ser el precursor, ¿verdad? Aquel que anunciaría las buenas nuevas, y desde el vientre de su madre reconoció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a interrumpir el embarazo? Si ya vemos que la Biblia claramente muestra que un ser humano es un ser humano aunque esté en el vientre de su madre, y tenemos información que nos lleva a entender que hay conciencia, aunque no sabemos qué tanto grado de conciencia, pero eso es lo que identifica a un ser humano, ¿verdad? Que es consciente de sí mismo. Ahora veamos qué sucedería en un caso donde un feto o un ser humano en el vientre de su madre pierde la vida. Vamos a Éxodo 21, versículo 22. Éxodo capítulo 21, versículo 22. En la ley de Moisés, Dios establece este criterio. Dice, si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Estoy leyendo la NBI, ¿verdad? Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, no están peleándose contra la mujer,
Están peleándose entre ellos. Y de alguna manera la mujer resulta golpeada. ¿Por qué razón? Pues no sé, se están peleando y pasó por ahí. O es su familiar y se trató de meterse a defenderlo. Por alguna razón, la mujer que estaba embarazada termina golpeada. Dice, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida. La NBI lamentablemente traduce incorrectamente esta parte. La Reina Valera 60 lo traduce correctamente, dice, y esta abortare, pero sin haber muerte. Esta es la forma correcta de traducirlo, sin haber muerte. No se especifica si muerte de la madre o muerte del feto. Pero en todo caso, si cualquiera de los dos muere, si no muere ninguno de los dos, o sea, sin haber muerte, entonces se les impone una multa, que el marido de la mujer exija y que sea justa, ¿verdad?, en cuanto a lo que corresponde. Luego dice versículo 23 al 25. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Quiero aclarar que no está diciendo, a ver, ¿te quemó? Tráigame un fierro caliente y lo vamos a quemar. ¿Te sacó un ojo? Tráigame un cuchillo y le sacamos un ojo. Eso no es lo que esto significa. La ley del talión o talión, es el correcto talión. Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, no está diciendo que te desquites de la misma manera haciéndole lo que te hicieron. Lo que está diciendo es que tiene que ser proporcional. Si te tumbaron un diente, no le vas a sacar un ojo. Ese es el punto. Diente por diente. El castigo tiene que ser correspondente o tiene que ser de acuerdo a la infracción. Pero dice la NBI, si se pone en peligro la vida de la mujer. Otra mala traducción. La Reina Valera 60 traduce correctamente. Dice, más si hubiere muerte. Si la mujer abortaba debido al golpe y no había muerte, incluyendo a los dos, ni la mujer muere, ni el ahora bebé muere, se impone una multa. Si hay muerte, ya sea que muera la mujer o ahora el bebé o feto, dependiendo de en qué etapa de gestación estaba, quien lo provocó debe pagar con su vida, vida por vida. Esto nos conecta directamente a lo que leímos en Génesis 9. Quien le quite la vida a un ser humano debe pagar con su vida. Eso es asesinato. Si un hombre provoca que una mujer aborte y pierde la vida, cualquiera de los dos, la madre o el feto, está en la misma categoría de asesinato. Debía de pagar con su propia vida. Así que esa es toda la información bíblica que necesitamos para considerar cuál debe ser nuestra postura. Y fíjate bien, ¿qué hace que un ser humano sea un ser humano? La unión de cuerpo y alma. Portan la imagen de Dios. ¿Ok? Depende de qué tan autosuficiente es, si puede comer o no, si puede respirar por sí mismo o no. No. Ninguna discapacidad o ninguna falta de alguna habilidad, por muy esencial que sea, te quita el estatus de ser humano. Y eso es lo importante. No puedes quitarle la vida a un ser humano, porque es imagen de Dios. Y eso, créeme, es la forma correcta de resolver los conflictos. Porque si no, tendríamos que entrar en serias complicaciones. Mira, analicemos las razones por las cuales una mujer debe abortar para llegar a la conclusión de estas razones. Para evitar la maternidad, dice, ya tiene todos los hijos que quiere o no quiere tener hijos o falló su método anticonceptivo. Como dicen algunos, acá en México se le chispoteó. ¿Verdad? Por eso hay que matarlo. Así de simple. Por posponer la maternidad. Sí quiero un hijo, pero todavía no. Así que lo mato. Por condiciones socioeconómicas. No tengo para mantenerlo. O va a ser muy pobre cuando nazca. Hay que matarlo.
Por la edad, yo estoy muy joven para tenerlo, o ya estoy grande para tenerlo. Hay que matarlo. Por motivos de salud. Puede ser que mi salud se deteriore por el embarazo, o el niño va a tener problemas de salud. Hay que matarlo. Problemas en la relación. Tengo problemas con mi pareja. Ahorita no queremos tener hijos. No quiero tener un hijo sin que esté su papá. Hay que matarlo, según ellos. Por coerción, fui violada. Hubo incesto. Me están presionando para que lo haga. Hay que matarlo. ¿Qué es lo que están diciendo en todas este tipo de cosas? Fíjate bien la consecuencia. Ellos están diciendo que aunque reconocen que es un ser vivo, su vida no vale lo mismo que la de ellas. ¿Se entiende? En términos generales, no todas las vidas valen lo mismo. Lo que encontramos en la Escritura es que todo ser humano tiene el mismo valor porque es a imagen de Dios. Pero claramente la vida humana vale más que la vida animal. El movimiento pro elección dice, los seres humanos, sus vidas, no todas valen lo mismo. No comparada con el reino animal, porque a veces lo tienen al revés. Pregúntele a una persona que ame mucho a los animales. Yo he hecho este experimento varias veces. Dile, imagínate esa situación hipotética. Tienes a tu perrijo o gatijo. O sea, un perro que tratas como si fuera tu hijo o miembro de la familia. No sé si aquí hay alguien de esos. ¿Cuánto le hacen una fiesta de cumpleaños a su perro y su pastel y le dan regalos? Y hacen todo, la mesa, la decoración. Y ahí está el perrito, no sabe ni qué, pero todos le cantan las mañanitas. Estas son... O un gato, aquí es como tu hijo, y luego dile, si se está ahogando tu mascota y una persona X que no conoces, y solo puedes salvar a uno, ¿a quién salvas? ¿Cuál es la respuesta más común? Pues mi perro. ¿Por qué? Porque es mi perro, al otro ni lo conozco. Se vas manejando, se atraviesa un perro, a un lado hay una persona. Si tratas de evitar atropellar al perro, atropellas a la persona. Para no atropellar a la persona, tienes que atropellar al perro. ¿A quién escoges atropellar? Muchos dicen, pues a la persona. Pobre perro. No sé si te parezca asombroso, pero ese es el razonamiento de muchísimos. ¿Es por qué? Que la persona es mala. ¿Qué tal si es un asesino? En cambio, mi perro es puro amor. Él es inocente, él no sabe nada. ¿Por qué va a pagar él? La persona, es más, a lo mejor me va a hacer daño. A lo mejor si lo dejo con vida, más adelante me va a robar. Bueno, fíjate, esa es la consecuencia. La vida animal para ellos vale más que la vida humana. Y cuando hablamos de la vida humana, dicen, no todas las vidas humanas valen lo mismo. Porque si tu vida se interpone con la otra vida y sus planes y sus metas y sus deseos, entonces tu vida vale menos. Eso es lo que dicen del feto. ¿Está vivo? Sí, pero tengo planes. No es el mejor momento para mí. Tengo cosas que hacer, no me siento preparada, por consecuencia, mi vida vale más que la del bebé, la del feto. Eso, bíblicamente, es incorrecto. Toda vida humana vale lo mismo. El movimiento pro elección se jacta siempre de defender los derechos. Pero no sé si te puedes dar cuenta que no están defendiendo los derechos en general, sino que están menospreciando ciertas vidas para beneficiar a otras. No quieren sacrificar su estilo de vida. Por consecuencia, el bebé o el feto se convierte en un estorbo. Los derechos de ella, aseguran, están por encima de los derechos del feto. Los proyectos de vida de una mujer están por encima de los derechos del no nacido, porque su vida vale más. Entonces, ¿cómo determinamos cuánto vale una persona?
¿Qué tal si no puede respirar por sí mismo? ¿Algún argumento es, yo lo puedo matar, está vivo, pero lo puedo matar, ni siquiera puede respirar por sí mismo? ¿Por qué debería ser valioso? Pregunto, un ser humano de 20 años, de 14 años, que tiene que estar conectado a una máquina para respirar, ¿dejó de ser un ser humano? Dicen, el feto en el vientre de su madre no respira por sí mismo. ¿Puedo matarlo? Bueno, ¿qué pasaría contigo si llegas a un hospital, ves que alguien está conectado a una máquina que lo hace respirar, y dices, pues ya no respira, y lo matas? ¿Sería asesinato? Claro que sería asesinato. Oye, pero no respira por sí mismo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo entonces, si está dentro del vientre de su madre, si lo puedes matar? Porque no puede respirar por sí mismo. Es absurdo. No puede alimentarse por sí mismo. No nada más aplicaría a alguien que esté hospitalizado. ¿Pueden comer por sí mismos los bebés de 6 meses? ¿O necesitan a su madre para que los alimente? ¿O alguien en ausencia de su madre? Si puedes matar al feto en tu vientre porque no puede comer por sí mismo, justificarías el asesinato de muchísimos infantes y de muchísimas personas que no pueden comer por sí mismas. Dicen, es que no está consciente. Lo mismo, si una persona está en un estado vegetativo, ¿dejó de ser un ser humano? Por supuesto que no. Esta es la más interesante. No puede vivir si se sale del vientre de su madre. ¿Cuántos de ellos no pueden vivir si no dejan la casa de sus padres? ¿Podría un papá decir, hijo, eres un inútil? Sin mí no comes, sin mí no vives, fuera de esta casa no haces nada, ¿eso me da el derecho de matarlo? Por supuesto que no. Es que este es el punto. Toda vida humana es valiosa por el hecho de ser humano, porque es imagen de Dios. Decir otra cosa es justificar lo que hicieron la Alemania nazi, todos los asesinatos por el régimen comunista, ateo, cualquier tipo de discriminación hacia otras personas, es que va a ser muy pobre. ¿Cuántos pobres sabemos aquí que ya deberíamos estar muertos según ese criterio? Es absurdo. Y no necesitamos mucha Biblia para demostrar que lo correcto para preservar los derechos de todas las personas es atribuirles el mismo valor a todo ser humano, indistintamente de sus capacidades o del lugar donde se encuentra. Si el feto está en el vientre de su madre, dicen algunos, lo puedes matar, pero si sale del vientre de su madre y lo matas, ya eres un asesino. ¿Cuál fue la diferencia? El lugar donde se encontraba. No tiene sentido. Si mato a alguien en un lugar o lo mato en otro lugar, sigue siendo asesinato, sin importar el lugar donde se encontraba. Por eso no tiene sentido pensar que mientras esté en el vientre de su madre, tienes derecho a matarlo. Veamos ahora los dos argumentos principales, a ver si tienen sentido. Toda mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Nadie puede decirle qué hacer con su propio cuerpo, ni los hombres, ni el Estado, ni la Iglesia. ¿Qué opinas? ¿Puede una persona hacer lo que le plazca con su propio cuerpo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Podría decirte a ti alguien que no puedes hacer algo con tu propio cuerpo? ¿Sería válido o no? ¿Sería un atropello a tus libertades si no te dejan hacer lo que tú quieres con tu cuerpo? Un ejemplo. ¿Alguna vez te has estacionado o te has ubicado en un lugar en el que está prohibido ubicarse? Uno de los más comunes, donde hay un extintor, ¿verdad? O un extinguidor de esos. No, ¿cómo se llaman esos que están en las calles? Hidrante, gracias. ¿Qué pasa si te estacionas y se requiere usarlo? Van a poder hacerle a tu carro lo que se requiera para poder usarlo, ¿verdad? Tenías libertad para estar en ese lugar. Y bueno, no soy yo, es el carro. Pero piensa, estar en un lugar donde esté prohibido estar, aunque tú tienes la libertad de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras,
Hay otro tipo de derechos y obligaciones que impiden lo que tú puedes hacer con tu propio cuerpo. ¿Cómo le hacemos para vivir en una sociedad donde todos tenemos derechos? Necesitamos reconocer que mis derechos tienen un límite y son los derechos de otros. ¿Me explico? ¿Tiene el ser humano el derecho a nacer? Yo creo que es algo innegable. No habría una razón para quitarle a alguien su derecho a nacer por ser humano. Pero en el caso de la mujer, cuando ella dice que tiene derecho sobre su propio cuerpo y que por lo tanto, si ella decide no albergar a este ser humano en su cuerpo, tiene el derecho de hacerlo, me parece que aceptar eso sería ignorar los derechos del ser humano que ya nació, bueno, que ya fue creado, que ya está vivo. El ser humano que está en el vientre de su madre, al ser humano, tiene derechos. Y aunque ella tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que le plazca, no puede pisotear los derechos del no nacido. Así de simple. Mi cuerpo, mi decisión. Yo no quiero tener el bebé, lo voy a deshacer porque es mi cuerpo. Falacia de equivocación. ¿Se acuerdan cuando vimos la falacia de equivocación en el término amor? Cuando para apoyar el movimiento sexual dicen amor es amor, demostramos que están equivocados. El amor, bíblicamente hablando, no es lo que ellos enseñan. Equivocan los conceptos, aunque es la misma palabra, no significan lo mismo. En el caso de decir, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, así que no va a tener a ese bebé porque es su cuerpo, hay otra falacia de equivocación. Porque no creo que alguien confunda que cuando el ser humano que está en su vientre tiene un ADN distinto al de su madre y empieza a desarrollar los brazos, es claro que los brazos de ese feto no son los brazos de la mujer. Es claro que los ojos de ese feto no son los ojos de esa mujer. Aunque ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera, no es su cuerpo el cuerpo del feto. Es otro cuerpo. Y tiene derechos. Es exactamente el mismo argumento. El hecho de que el cuerpo del feto esté en el cuerpo de ella no anula los derechos del feto por ser humano. ¿Me explico? Es fácil demostrar que es incorrecto. El problema es que la cosmovisión tiene que ser claramente explicada para entender dónde está el problema. Cualquiera que se atreva a decir que no todas las vidas valen lo mismo, la vida humana tiene serios problemas para controlar al mundo. ¿No podrías justificar que alguien decida acabar con cierto grupo de personas porque los considera inferiores, porque son pobres, porque están incompletos o tienen discapacidades? Eso abriría la puerta a una maldad muy grave que ya hemos visto en la historia de la humanidad. Ahora, en el caso de una violación, algunos están dispuestos a reconocer, y los he escuchado, ok, no deben de despenalizar el aborto, no es justo que el bebé muera porque la mamá le parece. Pero ¿qué me dices de la violación? La mujer fue violada. El ser humano que está en su vientre es producto de esa violación. ¿Deberías imponerle a esa mujer que deba tener el bebé cuando ese bebé le recuerda todo lo que este hombre malvado hizo? Y normalmente se van a un caso extremo. Una muchachita, 14, 15 años, fue abusada por un hombre drogado, con mucha violencia, casi la mata, la deja embarazada. ¿Ella debería abortar o no? ¿Qué opinas? Tienes dos opciones: o te enfocas en los hechos emocionales, la violencia gravísima que padeció esta mujer, o tomas el principio bíblico que dice todo ser humano es igualmente valioso. Dicen, oye, pero ¿no te parece injusto para la mujer que tenga que cargar con ese hijo cuando ella lo único que hizo fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y es víctima de la violencia? Yo entiendo que es algo muy difícil,
y que se debe de hacer caer todo el castigo, toda la fuerza que el Estado pueda poner sobre el violador. Pero es claro que no tiene por qué pagar un inocente. En este caso, el feto, que no hizo nada indebido. Él no tiene por qué pagar la culpa del violador. Y si la mujer no quiere tenerlo, que lo den adopción. Pero ese ser humano no es responsable por la forma en la que fue concebido. Y es una total injusticia ponerle la pena de muerte al feto y no al violador. ¿Se entiende? Y muchos cristianos en toda la historia se han esforzado por recoger a los bebés que sus padres abandonan. Los orfanatos es un concepto que proviene del cristianismo, como los hospitales. No puedes explicar el valor de un orfanato o de un hospital a menos que reconozcas que toda vida humana es igualmente valiosa. Tantos beneficios en nuestra sociedad provienen del concepto bíblico de que todos los humanos somos igualmente valiosos. Así que el violador debe recibir el peso de la ley. Si estuviéramos en términos de la ley de Moisés, moriría, porque también la violación era penado con la muerte. Va a depender de la ley en cada lugar, en cada país, pero debe ser castigado con severidad. Ahora, un último argumento. ¿Qué pasa con el Estado laico? Hernán, todo lo que dijiste está fundamentado en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tal si yo no creo en la Biblia? Bueno, por eso, aunque parto de la Biblia, mi argumento no fue solamente porque la Biblia lo dice. Si tú alteras ese principio bíblico de que todo ser humano es igualmente valioso, vas a crear muchísimos problemas, muchísima desigualdad, muchísima injusticia y muchísimo dolor, que a nadie le conviene. Pero en cuanto al Estado laico, ¿cuál es nuestra postura? Vienen las votaciones. ¿Has considerado que tu candidato esté dispuesto a legalizar el aborto? ¿Cuál es su postura con respecto al aborto? Con tal de lograr lo que quiere, ¿le va a dar a estos individuos por elección lo que ellos quieren? Piénsalo bien. No deberías, como cristiano bíblico, no puedes apoyar a nadie que pretenda legalizar el aborto. Te haces cómplice. ¿Y qué pasa si todos quieren todos quieren apoyar el aborto legal? Entonces, ¿por quién voto? Entonces no votes. ¿Me explico? Romanos 13, 1 al 5. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica sobre el gobierno? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Qué es la autoridad en nuestro contexto cultural? Es aquel organismo autorizado para usar la fuerza pública. Eso es la forma más simple de verlo. ¿Qué es la fuerza pública? Las fuerzas policiales, el ejército, aquello que se requiera para obligar a alguien a hacer algo. Alguien que hace algo grave, un delito que merece que sea encarcelado, ¿le pides amablemente que pase por favor a la cárcel o lo obligas a estar en la cárcel? Bueno, vas a tener que obligarlo. Y al Estado se le concede la autoridad, el poder, los recursos para que obligue a las personas a cumplir la ley. ¿Me explico? Ahora, ¿de dónde viene la autoridad? Dicen algunos, pues del consentimiento de los gobernados. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos, tú vas a decidir si sí o si no, y tú te encargas de que lo haga.
Por ejemplo, conocen el concepto de las tandas. No sé cómo se llama en otros países y no quiero ser confuso para los que no son de México o de América Latina. Una persona dice, yo voy a juntar dinero de 10 participantes. Si cada uno da 100 pesos, yo los junto y cuando tengamos 1000, se lo doy al primero, ¿verdad? Todos tienen que pagar 100 pesos a la semana. Al que ya le di el dinero, tiene que comprometerse a sus 10 pagos de 100 pesos. Cuando junte otra vez 1000, se lo doy al segundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si uno no paga? Todos los demás son afectados. Pero ¿quién es el encargado de andar cobrando? El que organizó la tanda. ¿Qué se va a ganar el de la tanda? Pues le va a tocar una vuelta aunque él no puso nada, solo por la organización, ¿verdad? Ahora, dicen, ahí está. El que organiza la tanda tiene el consentimiento de los beneficiados y le dan la autoridad para hacerlo. Es lo mismo con el gobierno. Si todos nos ponemos de acuerdo en que no todas las vidas valen lo mismo, que el gobierno lo haga. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el gobierno recibe autoridad de parte de Dios para hacer lo que es bueno. Necesitas el estándar bíblico. Ojo, vamos a votar y me preocupa que no tengas eso en mente. El cristiano no está llamado a elegir el menos peor. ¿Me explico? El menos peor no es una opción para el cristiano si lo que ese individuo propone es contrario a la palabra de Dios. Oye, pero tenemos un Estado laico. Es laico por mandato divino. A la iglesia se le dieron las llaves del reino. La iglesia tiene autoridad de parte de Dios de gobernar sobre los asuntos espirituales y de servicio. Y el gobierno no tiene por qué meterse en esos asuntos. Y al revés, Dios le dio al Estado, al gobierno, la espada, vida y muerte, para hacer cumplir la justicia. Y la iglesia no tiene por qué meterse en esos asuntos. Pero ambas autoridades provienen de la misma fuente, que es Dios. Y cuando alguien que pretende ser gobernante, si los comparas con los demás, dices, pues es que están todos bárbaros, pero este no está tan bárbaro, así que voy a votar por él para que otro más bárbaro no esté. El nivel de barbarosidad no cambia nada en absoluto si es contrario a lo que Dios ha establecido. ¿Me explico? Y esto es un tema que, si Dios permite, más adelante lo estudiamos. Y no les estoy diciendo por quién votar, ¿eh? No he mencionado nombres ni partidos. Lo que quiero es que tengas en mente que aún el gobierno, aunque es laico y no se mete en los asuntos de la iglesia, la fuente de autoridad no proviene de los gobernados, sino de Dios. Y por eso, y por lo que hacen, van a ser duramente juzgados. ¿Me explico? ¿Qué pasa si el gobierno dice, es legal? Ni modo. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a destruir monumentos históricos? ¿Empezamos a rayar paredes y destruimos carros? Eso es opuesto al cristianismo. La Escritura dice, sométete a la autoridad. Pero falta este pasaje, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Si el gobierno ordena algo, legaliza algo que es contrario a la palabra de Dios, estamos llamados a desobedecer. Es una instrucción, un mandato a la desobediencia civil si se nos pide hacer lo contrario a la palabra de Dios. Si legalizan el aborto, legal y bueno no están relacionados, ¿verdad? Digo, pues si es legal debe ser bueno. No hay relación absoluta entre esas dos cosas. El gobierno puede legalizar cosas muy malas y el hecho de que sea legal no lo convierte en bueno. Por eso hay que tener en claro, tanto el gobierno como la iglesia reciben su autoridad de parte de Dios. Y lo que el gobierno haga debe ser juzgado en base a los criterios bíblicos, que es la palabra de Dios. Y si no se apega a los estándares bíblicos, estamos llamados a desobedecer, pero no a ser violentos, porque tenemos el mandato de amar a nuestro prójimo
como nosotros mismos, y eso incluye la propiedad de nuestro prójimo. ¿Me explico? Así que sencillo. ¿Por qué estamos en contra del aborto? La manera más fácil de decirlo es: toda vida humana es igualmente valiosa. Así de simple. La vida del feto tiene el mismo valor que la de la madre. Si la madre tiene derechos a decidir, el feto, aunque no los puede ejercer, se le debe de dar la capacidad, el tiempo necesario para que decida. No puedes pisotear los derechos del no nacido en nombre de otros derechos. Todo derecho que tenemos, primero, debe estar sujeto a la autoridad divina, a lo claramente revelado. Segundo, debe respetar el derecho de los demás. ¿Cómo glorificamos a Dios en eso? Así como lo he estado haciendo, dejando en claro qué es lo que Dios valora. Para Dios, el ser humano es la vida más valiosa que hay, terrenalmente hablando, por tener la imagen de Dios. Y el momento en que lo explicas, estás dando a conocer cómo es Dios. No les va a gustar, se van a enojar, te van a llamar retrógrada. Que me digas retrógrada en ninguna manera invalida mis argumentos. Si te atacan a ti como persona, en lugar de tus argumentos, ya quedaron en evidencia. Reconocen que no tienen argumentos. Entonces, esté atento. Si Dios quiere, más adelante estudiamos eso, porque te vas a encontrar mucho con esto. Se van a enojar, te van a atacar personalmente. Ese es el síntoma de alguien que intelectualmente ya perdió. Hay más síntomas, como te dicen: a ver, ¿cómo resuelves esto? Y le explicas. Y en lugar de decir, tienes razón, te avientan otra cosa. ¿Y esto? Y le explicas. Y en lugar de decir, tienes razón, te van a decir, ¿y esta otra? Y van a levantarte cuantas preguntas puedan. A ver dónde le atinan. Algo que no puedas contestar. Ese es otro síntoma de que ya perdieron. Saben que no tienen argumentos, pero no lo quieren reconocer. Y la Biblia dice que no le contestes a un necio según su necedad. Pero sí tienes que contestarle para que se dé cuenta de su necedad. Tenemos que saber cuándo hay que dejar de hablar. Cuando ya la otra parte dejó en evidencia que ha sido derrotado, que sus argumentos no tienen validez, que no puede responder a tus argumentos. Entonces ahí se acabó. Ya no tienes por qué seguir hablando. No te lo va a demostrar. Va a querer hablar y quedarse con la última palabra. Se siente muy bien quedarse con la última palabra, ¿verdad? Yo creo que aún los hijos lo hacen. Yo lo hice muchas veces. Y aquí está mi mamá y ya le pedí perdón a Dios. Ve a la tienda. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Y te callas. Me daba un coraje. Y luego, a mí como quiera no me importa. Y me voy hablando despacio, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Nada. Ya me voy. Vieja loca. Y te sigues hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedaste callado? Porque ser el que tiene la última palabra te da una sensación así como que, bueno, pero yo como quiera hice y dije. Ese mismo efecto te vas a encontrar cuando hables de estos temas. Quieren tener la última palabra. Si ya demostraron que perdieron intelectualmente, concédeles la última palabra. ¿Me explico? No te pongas en el juego de que tú quieres ser el último que habla, que entonces ya quebrantaste la instrucción de no responderle al necio según su necedad. No seas necio como el necio. Identifica cuando ya perdió y hasta ahí. Se va a poner a pensar. Se va a poner a pensar. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Respondemos, por si acaso Dios les permite entenderlo. ¿Me explico? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que Dios nos permita estudiar más sobre cómo detectar cuando ya no debe seguir hablando. Porque eso nos falla y nos metemos en discusiones innecesarias. Por ahora, no entres en argumentos emocionales, ni pragmáticos. Tu
argumento debe estar basado en la Escritura. Explícalo de una manera en que el que no conoce la Escritura te entienda. Ponlo en palabras simples para que no haya excusas. Lo acepte o no lo acepte, no depende de ti. Por favor, grábate bien eso. Lo acepte o no lo acepte, no depende de ti. Lo que depende de ti es explicarlo fielmente. Podemos cometer errores que llevan a que desprecien lo que decimos. Nosotros estamos generando confusión o poniendo barreras innecesarias. Tenemos que trabajar en eso. Pero cuando lo transmites con claridad, fielmente lo que dice la Escritura, puedes descansar en que si lo reconoce o no, no depende de ti. La Biblia enseña que es Dios, precisamente el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado. ¿Me explico? Nuestra tarea es comunicarlo. Dios es el que se encarga si será recibido o no. ¿Me explico? Enfócate en eso. No te desesperes. Escucha. Analiza lo que te dicen y encuentra el punto débil. Eso es lo que hicimos hoy. De todos los argumentos y todo, ¿dónde estaba el punto débil? En que ellos afirman que hay vidas humanas que valen más que otras vidas. Si das ahí, todo lo demás se derrumba. ¿Se entiende? La palabra de Dios está llena de sabiduría. Y no nada más es leerla, tienes que razonarla, procesarla, entender lo que el otro piensa y buscar dónde está el punto en el que entra en conflicto con la Escritura. Y es ahí donde enfocas tus argumentos. Ahí está la esperanza de que Dios les haga entender. Si te ganchas en otras cosas, nunca vas a acabar. Si quieres debatir solamente, es que mira la ciencia y esto, no vas a acabar. La ciencia es cambiante, nunca se mantiene. La palabra de Dios es inconmovible. Céntrate en lo que la Escritura dice, no en el sentido religioso. Cuando hablamos de hablar a otros, no comunicamos religión, comunicamos verdad. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Ahí está nuestra esperanza, comunicando la verdad. Se requiere, obviamente, practicar. Y me preocupa que no practiques. ¿Cómo le hacemos para que practiques? ¿Deberíamos poner nuestra sesión de debate? Hace tiempo lo intentamos y fue un caos. Y ya tiene muchos años que lo intentamos. Fue un caos porque terminaban enojados, llorando, casi desgreñados. No, esto no funciona. Y dejamos de hacerlo. Pero es indispensable que hables sin mezclar las emociones. ¿Me explico? Bueno, vamos a pensar, que Dios nos guíe. ¿Cómo le hacemos para practicar? Para que tengas la oportunidad de exponer lo que piensas y retroalimentarte. Mira, la idea aquí está bien clara hasta que la tienes que decir, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Está fácil y luego ya empiezas a hablar y ya te das cuenta que lo que dijiste ni siquiera es lo que entendiste. Ese es el proceso que hay que depurar, comunicar lo que tienes aquí. Aquí está muy claro. Formularlo en palabras se pone complejo, pero eso es con práctica. Así que pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, cómo podemos avanzar en esos temas. Alguna especie de taller o algo que nos ayude a avanzar. Pero por favor, no pienses que esto no te va a pasar. Necesitamos que hables, siempre que tengas la oportunidad. Necesitamos que comuniques la verdad. La gente tiene que darse cuenta, aunque no les va a importar, pero tiene que darse cuenta que no están razonando bien. Nada más para que tengan claramente la evidencia de que están haciendo lo malo conscientemente.
Así que vamos a orar, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas glorificar tu nombre a pesar de nuestros errores. Señor, estamos quizás acostumbrados a evitar el conflicto. Buscamos evitarlo a toda costa. Pero necesitamos seguir tu ejemplo. En los evangelios claramente está registrado todos los conflictos que Jesús tuvo por decir la verdad. Todo lo que pasó con sus apóstoles por decir la verdad. Algunos incluso perdieron la vida por decir la verdad. Danos el valor que necesitamos, Señor, y la gracia para hacerlo de la forma correcta. Danos el valor para tener nuestra seguridad fundamentada en tu palabra y poder hablar, Señor, de una manera clara y simple. Que nuestro objetivo sea siempre buscar que nos entiendan y no buscar ganar un argumento. Que nuestro objetivo sea entender la postura del que no está de acuerdo conmigo para encontrar la mejor manera de explicarla, no para avergonzarlo. Líbranos, Señor, de querer ganar debates. No nos importa, Señor, que no nos importe ganar un debate. Queremos hablar a las personas de manera que nos entiendan. Y tú decides, Señor, si abre su corazón o no. Queremos estar entendiendo y comprendiendo el lugar en el que están aquellos que tienen este tipo de creencias o cosmovisiones, que no hace mucho tiempo estuvimos igual. Y tu misericordia nos permitió entender. Enséñanos, Señor, a ser congruentes y hablar esperando misericordia. No engrandecernos a nosotros mismos porque sabemos, o porque sabemos más que el otro, porque podemos avergonzarlo y dejarlo mal delante de otros. Líbranos, Señor, de ese tipo de orgullo y egoísmo. Enséñanos a decir la verdad y a decirla correctamente, con la esperanza de que pueda ser comprendido nuestro mensaje. Porque tú dijiste que quien acepta nuestro mensaje te acepta a ti, y quien rechaza nuestro mensaje te rechaza a ti. Enséñanos, Padre, a confiar que si hemos transmitido fielmente tu palabra, de la manera más simple que podamos hacerlo, el resultado depende de ti. Enséñanos, Padre, a hacerlo de la manera correcta para que podamos ver el milagro del arrepentimiento, el milagro de la regeneración, para poder tener entre nosotros aquellos que quizás pensaban de forma opuesta a nosotros, para poder ver y tratar como iguales a todos indistintamente de sus opiniones, que podamos en la práctica tratar a todos por igual, sin importar su situación económica o social, o si su cuerpo es incompleto o deforme, si no tiene las capacidades que otros tienen. Enséñanos, Padre, a mostrar con evidencia que son igualmente valiosos para nosotros, porque llevan tu imagen. La imagen de Dios en todo ser humano es lo que nos vuelve valiosos. Enséñanos, Padre, a vivir no solamente para nosotros mismos, sino apoyar también las causas, los lugares que se enfocan en hacer justicia, en ayudar a los niños que están en situación de calle, a los que han sido abandonados, ayudar a las mujeres que han decidido enfrentar el embarazo a pesar de la vergüenza, a pesar de las carencias, porque han aprendido que eso es lo correcto. No queremos ser personas que hablan desde nuestra comodidad. Queremos ser personas que con sus manos, no solamente con argumentos, con sus manos son congruentes con lo que la Biblia afirma. Tu palabra dice claramente que la iglesia debe acordarse de los pobres, de los desvalidos, de los olvidados, de los necesitados. Danos la congruencia que necesitamos para no ser solamente personas que opinan, sino también personas que hacen. Todo esto para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, ¿conocen la mecánica? Está, para los que están aquí presencial, está el código QR
en pantalla para que aquellos que no están en el grupo de preguntas, un grupo de WhatsApp, puedan agregarse al grupo. Tienes que escanear este código, te agregan automático al grupo de WhatsApp y ahí puedes hacer tu pregunta. Las preguntas les voy dando lectura conforme fueron llegando aquí al grupo. Si estás en otro lugar físicamente, pero perteneces al grupo de WhatsApp, haz tu pregunta en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes hacer tu pregunta por medio de las redes sociales, en Facebook o en YouTube, en la transmisión de este video. Y nuestros hermanos de aquí, del staff de multimedia, van a comunicarlo al grupo, van a trasladarlo al grupo de WhatsApp en el orden en que fueron llegando. El objetivo es responder preguntas relativas al tema. Si alguna de las preguntas no tiene nada que ver con el tema, la pasaré al final por si queda tiempo para responder. Tenemos 15 minutos y el tiempo empieza a contar a partir de que empiece con la primera pregunta. Primera pregunta. Dice Sophie V. Las iglesias pro aborto utilizan los versículos números 5, 27 y 29. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma. Usa este pasaje para argumentar que dentro de la ley de Moisés el aborto es una práctica permitida. ¿Cómo respondes a ello? No, porque están sacando de contexto esa instrucción. Es una prueba motivada por los celos ante una posible infidelidad. Y cuando vas a interpretar la escritura, la regla más básica es interpretarla en su contexto inmediato, en su contexto literario, a la luz de toda la escritura, en su contexto histórico y gramático, etcétera, etcétera. Entonces, si asumimos que la interpretación de ellos es correcta y están viendo como si esta prueba fuera la pastilla del día siguiente, ¿verdad? Si sospecho que está embarazada, pues tómate eso y ya no vas a tener hijos, pero vas a quedar estéril. Si no fuiste infiel, vas a poder seguir teniendo hijos. Bueno, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la penalización del aborto, puesto que es Dios mismo quien dice, quien provoque el aborto y provoque la muerte de la madre o del ser humano abortado, debe pagar con su vida. Así que tienes que interpretar esta prueba de los celos, incluyendo lo que vimos en Éxodo 21, ¿verdad? La ley para aquel, o la pena de muerte para aquel que haga perder la vida a un ser humano en el vientre de su madre. Si interpretas las dos juntas, en ninguna forma llegas a la conclusión de que se trata de una manera de abortar si es que fue infiel. En ningún momento está, yendo en contra de la vida del ser humano que está en el vientre de su madre. Esta es una prueba que no, en ningún momento dice que perderá la vida el feto, sino que tendrá la maldición de ser estéril o podrá continuar teniendo hijos. Pero es un error muy simple de interpretación, de exégesis, tratar de argumentar que esto es algo pro aborto. Siguiente, ¿cómo responder a la postura? Porque Dios permitió la violación, porque a mí. Bíblicamente, cuando la mujer quiere abortar y uno parte del argumento, toda vida es valiosa. No, ese es el argumento del mal, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿O por qué Dios permitió que a mí me pasen cosas malas? Y es difícil darle explicación al mal que vivimos desde la perspectiva actual. Pero tenemos un claro ejemplo a la luz de la Escritura en un esquema global. Jesús sufrió. Dios permitió que padeciera como ningún otro ser humano ha padecido ni padecerá jamás. Toda la ira de Dios fue derramada sobre él, fue tratado como el peor de los pecadores, aunque nunca pecó. ¿Por qué Dios permitió semejante maldad en Jesús, el único ser humano que no merecía recibir castigo? Porque tenía buenas razones para hacerlo. Por ejemplo, nuestra salvación. Jesús pagó la deuda por medio de su sufrimiento. Cuando abordamos el tema del mal, tenemos que tener eso en mente. Dios permite el mal porque tiene suficientes razones para permitirlo. Y el hecho de que ahora no podamos entender por qué sucedió, en ninguna manera elimina el hecho de que Dios tenga buenas razones
para permitirlo. Dios le da a cada uno la gracia que necesita, ya sea que hayas tenido un accidente, que hayas sufrido de alguna violación, algún trauma emocional, y Dios es la respuesta, debemos acudir a Él. Aunque por el momento no tengamos la respuesta de por qué Dios lo permitió, toda la Escritura nos enseña que podemos confiar en Él, en las razones por las cuales ha permitido, porque traerán un bien, en mi generación o en la venidera. Pero en ningún momento el dolor de la víctima, que es la mujer, justifica la muerte de un ser humano. Me parece que aquí el chat se me movió, ¿verdad? Y me brinqué preguntas. Me regreso a donde estaba. Alex Mares, ¿la píldora del día siguiente se considera como aborto? Pues mira, cuando te tomas la píldora del día siguiente es porque quieres eliminar cualquier posibilidad de concebir. Y se supone que lo haces porque no estás seguro de si ya concibió o no. Así que se convierte en algo de azar para nosotros, desde nuestra perspectiva. Si te tomas la pastilla del día siguiente y no habías concebido, no pasa nada. Pero si ya habías concebido y matas esa vida, ya es asesinato en términos bíblicos, es aborto. En el nuevo pacto no está penado con la muerte, pero claramente si no hay arrepentimiento, que sí hay perdón de Dios para las personas, las mujeres que han abortado, sí hay perdón de Dios, no es el pecado imperdonable, pero el hecho de que haya perdón no justifica que lo hagas. Y si había concebido y esa píldora le quita la vida al ser humano que había sido concebido, es igualmente penado por Dios, aunque no necesariamente por nuestra ley, pero sigue siendo considerado un asesinato. Siguiente, Juan Villarreal, buenas tardes. Vimos en Génesis 9:6 que todo aquel que mate a una persona deberá morir asesinado. ¿Cómo explicamos que los que asesinan a los bebés por aborto no solo son puestos a la muerte, sino que prosperan? Bueno, porque no estamos viviendo en los términos teocráticos, ¿verdad? Claramente estamos en una democracia que no tiene los valores cristianos que debería de tener, hacen lo que mejor le parecen, y la Biblia nos da otro aspecto. El príncipe de este mundo es Satanás. Todo aquel que no es de Dios está bajo el maligno, hace su voluntad, están sumisos a su voluntad. Coincide la voluntad de Satanás y la voluntad de ellos, porque buscan simplemente hacer lo que mejor les parece. En este mundo así va a ser. No hay solución para este mundo más que ser renovado y transformado. Y eso es lo que la Biblia dice que sucederá cuando Jesús regrese. Así que, obviamente, este mundo no va a someterse a la ley divina, ni quiere hacerlo, ni puede hacerlo. Serán sometidos hasta que Jesús regrese. Siguiente, Dylan Jauregui. Según el texto original, la TLA tradujo incorrectamente. Dice, si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, será lo siguiente. Si la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que le pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. Bueno, mira, la traducción, lenguaje actual, el método de traducción no es ni siquiera literal. Ellos, aunque toman en cuenta lo que literalmente dice el texto de donde traducen, ellos tratan de comunicar la idea que el conjunto de traductores consideran que es lo que dice el original. Es decir, la traducción lenguaje actual no es para que la sigas al pie de la letra, porque la mayoría de lo que lees no está en el original. Por eso el ejercicio es no confíes en ninguna versión, tienes que ir al original, examinar, y aún así hay muchas limitaciones todavía porque no conocemos bien el idioma, etcétera, etcétera. Pero tienes que agotar los recursos que estén a tu alcance para ir a lo que realmente se escribió y concluir de lo que realmente dice la escritura. Si tomas una versión en particular y la tratas de aplicar al pie de la letra, fácilmente vas a cometer errores graves, como en este caso. Siguiente. Mayera de la Rosa, dice pastor, en Perú habrá elecciones en segunda vuelta y quedaron 2 candidatos. Una es corrupta y el otro es comunista, que admira a Chávez y a Fidel Castro. ¿Qué me recomienda? ¿A quién debo votar? Como lo comenté, no podemos votar por el menos peor, ¿verdad? No podemos ser cómplices. Abstente de votar. Y es por eso que necesitamos cristianos en la política. No para que impongan la vida de la iglesia en el mundo, sino para que se aseguren de que haya justicia.
con valores bíblicos, que son universales. Necesitamos cristianos en la política, aunque para nosotros pueda ser un choque pensar en un cristiano político. O es político o es cristiano. Sí, nuestra cultura, sobre todo en América Latina, la corrupción es tan grande que ser político es sinónimo de ser corrupto. Por eso necesitamos hombres justos, cristianos, hombres y mujeres preparados para permanecer firmes y que estén en la política, luchando por hacer lo que es correcto. Pero no seamos cómplices de ninguna mala obra. Siguiente, Grisel Ortiz. Hernán vio un caso en la iglesia donde estaba de una amiga que fue violada. No fue fácil para ella, pero recibió ayuda profesional y espiritual. Durante ese embarazo, al final aceptó tener al bebé. Cuando lo vives aún siendo cristiano o no, es difícil aceptar. ¿Cómo podemos aconsejar a tomar las decisiones correctas? Pues bueno, pues va a depender de distintos factores. Si la mujer que fue violada conoce a Dios o no. El primer paso, si no conoce a Dios, es presentarle el Evangelio. Lo necesita con urgencia, para sí misma y por el ser humano que lleva en su vientre. Si es cristiana o si ya manifiesta el nuevo nacimiento, hay que enseñarle sobre la soberanía de Dios, que no hay nada que suceda sin que Dios lo permita. Y al entrar al tema de la soberanía, tenemos que entrar al problema del mal y explicar que cuando Dios permite las cosas malas, lo hace con buenas razones y que podemos confiar en Él. Esa es la única forma en que alguien que ha sufrido un trauma tan grave como una violación pueda aprender a adaptarse a la situación, reconociendo que Dios en su sabiduría tiene un buen propósito para lo que sucedió y que Dios es confiable. Cuando dices ayuda profesional y espiritual, me confunde. Para el cristiano, la única ayuda profesional es la de la Biblia. La psicología o la psiquiatría, aunque en términos humanos sean profesionales, si no tiene fundamento bíblico, es inútil para el cristiano. La psiquiatría o la psicología son muy útiles en distintos factores. Pueden predecir o describir con exactitud el comportamiento humano, pero nunca podrán corregirlo, porque no proviene de una cosmovisión bíblica. La Biblia, y solo la Biblia, nos da información sobre cómo lidiar con la vida humana. Siguiente, si la vida de la madre está en riesgo, ¿es válido interrumpir el embarazo? Bueno, eso es una pregunta muy profunda que no se puede responder directamente. No hay un versículo bíblico que lo aclare. Lo que vimos es que se penaliza la muerte de la mujer o de la madre. Y en este caso, puesto que la Biblia no nos da información suficiente, como en otros casos, y tampoco prohíbe que una madre se sacrifique por su hijo, que ese sería a veces el argumento que encontramos cuando una mamá sabe que su hijo puede perder la vida si no lo sacan del vientre, pero al sacarlo del vientre ya podría perder la vida. Habrá muchas mamás dispuestas a sacrificarse por sus propios hijos. Y no hay nada en la Biblia que impida el sacrificio por el bien de otro ser humano. Así que eso va a quedar totalmente al criterio de los padres. ¿Cuál es el valor o el mayor valor? Como Pablo decía, si es hija de Dios, puede pensar en lo que Pablo dijo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo deseo partir y estar con Él. Pero también decía, lucho con esto porque quedarme es de edificación para ustedes. Y una madre de familia estaría exactamente en esa situación si hay más hijos. Puede decir, puedo sacrificarme por mi bebé para que él viva, pero va a ser una gran falta para el resto de sus hijos. Va a dejar de edificarlos como debiera y va a tener esa lucha. Ahí no hay forma de decir de una manera genérica qué deberías hacer. Deben humillarse ante Dios, buscarle en oración y decidir con la conciencia tranquila. Siguiente. Claudia Méndez, buenas tardes. Y de mujeres que no pueden tener hijos y hacen procesos para quedar embarazadas, ¿Dios qué dice en la Biblia de eso? No dice nada. Cuando hay milagros de mujeres estériles que quedan embarazadas, es intervención divina. La ciencia está avanzada, se pueden hacer procedimientos para manipular procesos naturales y no hay en la Biblia algo que lo impida, porque están solamente manipulando un proceso que de forma natural no está funcionando. No lo están en ninguna manera, digamos, modificando. Simplemente lo están usando, acomodando lo que de forma natural no se sucedería por sí mismo. Ponen el ambiente, las circunstancias,
los químicos, un montón de cosas para buscar que pueda producirse. No hay nada en la Biblia que lo prohíba. Un cristiano no podría considerarse en pecado porque acude a ese tipo de ayudas médicas. Siguiente, si un cristiano tuviera la autoridad para regular las leyes, ¿qué bases tendría que establecer para establecer sentencias sobre los delitos? Bueno, sentencias sobre los delitos no puedes partir de la ley de Moisés solamente, ¿verdad? Y un cristiano no puede determinar cuál es la sentencia mejor solamente basado en algún versículo bíblico. Van a tener que determinar cuál es la manera más apropiada de proceder según el delito, buscando el bien de la sociedad, basado en los principios del bien universal, ¿verdad? El estándar bíblico del bien y del mal. Va a ser muy complicado, porque no tiene tampoco el poder para unilateralmente decir cuál es la pena. Tiene que tener la habilidad de mostrar a las personas, a la sociedad, cuáles son los pros, cuáles son los contras y por qué deberían de elegir cierto tipo de cosas, porque estamos en una democracia. Así que aunque los cristianos estén en autoridad, eso no significa que la sociedad va a hacer lo correcto. Es simplemente una forma de estar ahí, alzando la voz, hablando por la justicia y la verdad, porque el mundo necesita que haya luz en las tinieblas. Y se me acabó el tiempo. Ok. Por mi parte es todo. Este próximo martes no hay sección de preguntas y respuestas, sino hasta dentro de la siguiente semana. Y si Dios quiere, nos vemos el miércoles para continuar estudiando el libro de Éxodo.